Todos. Bienvenidos otra vez a una sesión más de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen de Girona. Hoy contamos con la doctora Eva Gómez Rosselló, que es una compañera neuroradióloga del Hospital Trueta de Girona, que nos va a hablar del agua y la grasa en resonancia magnética. Cuando quieras, Eva. Hola, buenos días. Soy Eva Gómez de la sección de neuroradiología del hospital y voy a hablar de técnica de resonancia, como veis en el título. Vamos a hablar de estos 4 apartados y comenzamos por un tema que es áspero. Cuando nos encontramos frente a la física y la técnica por primera vez, cuando hacemos una primera aproximación, nos encontramos fórmulas, nos encontramos vectores, nos encontramos conceptos con los que no estamos familiarizados, muchas veces en las primeras páginas del texto. Esto hace que el radiólogo que se ha aproximado a veces se asuste y diga, bueno, pues me voy corriendo por patas de aquí. Y es un tema que realmente la técnica se considera difícil y que muchas veces se puede dejar de lado. Por eso he pensado en hacer una aproximación. Conoceréis los libros para dummies, son libros de divulgación que asumen que no tenemos que tener ningún conocimiento de base sobre un tema y nos explican temas variados. Y para dummies tengo que reconocer que yo soy la primera dummy en resonancia porque mis conocimientos de física o de ingeniería son similares a los que pueda tener la audiencia. Soy radióloga y realmente estos textos son difíciles también para mí porque tengo el mismo background que el resto de la audiencia. Es verdad que nos pilla muy lejos. Nos hablan de física y nosotros para llegar a esos conceptos de física tendríamos que irnos a primero de medicina o incluso antes. En los estudios de medicina se estudia muy poco la física. Tenemos muchísimo que estudiar. Es verdad que el residente tiene una exigencia muy alta, tiene que saber de todas las áreas anatómicas, tiene que saber anatomía, tiene que saber patología y es difícil, teniendo en cuenta lo arduo del tema y lo alejado que está de nuestro background general, encontrarle un hueco a estudiar la técnica de resonancia, ¿no? Por eso quería explicaros una serie de conceptos básicos para aplicarlos a la semiología. Y bueno, yo soy neuroradióloga, pero bueno, que hay que tener en cuenta que todas las secuencias se han comenzado a hacer en el cerebro porque está quieto y luego han pasado al resto del cuerpo porque el cerebro está quieto y han sido en muchas ocasiones el primer caballo de batalla donde se han perfeccionado y luego se han podido aplicar a otras áreas donde puede haber respiración, latido cardíaco, movimiento, es decir, que las secuencias han empezado en el cerebro, pero son comunes a gran parte de las áreas anatómicas. Y pongo este apartado de spin-off, que lo mismo que cuando vemos una película o una serie, hay personajes que tienen mucha amiga y hay que darles una serie propia, hay áreas de la técnica que necesitarían profundizar y que no vamos a hablar en esta charla. Este es un esquema que cogí prestado del doctor Cay Vilanova en su charla de RM de cuerpo entero, porque es verdad que para la técnica necesitamos tener un técnico de aplicaciones para que nos dé unos buenos protocolos, un técnico de resonancia que lo sepa aplicar y luego estamos nosotros, que ahí está el tema de discusión. ¿Cuánta técnica tiene que saber el radiólogo? ¿Necesitamos saber cómo funciona un coche para poderlo conducir? Bueno, mi opinión es que la técnica sí que es útil porque tenemos el clínico que tiene el paciente delante, el cirujano que sabe lo que le ha hecho, pero la técnica es un valor añadido
del radiólogo, que solo el radiólogo va a hacerlo, es el único facultativo que se va a dedicar a la técnica y nos puede servir por múltiples razones. Puede servirnos para tocar parámetros, puede servirnos para escoger la secuencia más adecuada, para entender la secuencia y también para entender mejor la semiología y extraer más información. ¿Qué es la resonancia? Sabemos que la resonancia es famosa por ser la que tiene mejor resolución de tejidos blandos y es la que tiene más contraste entre tejidos. Es la técnica superior en contraste entre tejidos. ¿Cómo lo hace? Usa campos electromagnéticos, un campo electromagnético fijo y unas ondas, y emite unas ondas de radiofrecuencia frente a las que recoge un eco. Aquí tendríamos un esquema. El pulso de radiofrecuencia es la excitación y es la relajación lo que da el eco que va a proporcionar la imagen. Nos extenderemos solo un poquito más en esto. Cuando entramos en el campo electromagnético, el eje en reposo del paciente va a ponerse en longitudinal. Usamos un pulso de radiofrecuencia de excitación y va a cambiar a transversal. Y es el retorno al reposo el que va a emitir el eco que nos va a dar la imagen. Porque como el reposo es el eje longitudinal, el cuerpo va a tender a recuperar, en ausencia de otro pulso de radiofrecuencia, el eje en reposo que es longitudinal. Es decir, tenemos reposo, excitación y vuelta a la normalidad con un nuevo reposo. Y es este eco el que nos ayuda a formar la imagen. Lo que buscamos cuando realizamos la resonancia magnética es la señal. La señal se debe a los átomos de hidrógeno. ¿Y por qué los átomos de hidrógeno? Porque son una sustancia tremendamente ubicua en el cuerpo, está en los núcleos atómicos de todo el cuerpo y puede encontrarse en tres tipos: en el agua ligada a moléculas y en la grasa, que también tiene un cierto contenido de agua. Es decir, predominantemente la resonancia magnética usa los hidrógenos de la señal del agua. Y para realizar la resonancia van a influir factores intrínsecos que van a ser propios del tejido y factores extrínsecos que son los llamados parámetros, que son las variables que nosotros podemos tocar en la resonancia para adquirir las imágenes. Parámetros hay muchísimos, y solamente me voy a referir a unos pocos que creo que son los imprescindibles para entender de qué secuencias estamos hablando. Tenemos el tiempo de repetición, es el tiempo entre pulsos de excitación de radiofrecuencia, el TR, el TE, que es el tiempo de eco, que es el tiempo entre el pulso de radiofrecuencia de excitación, el emitido, y de relajación, el recibido. Y aparte del TR y el TE, que son los que determinan principalmente la secuencia, he añadido el tiempo de inversión, que está íntimamente relacionado con el TR, porque nos va a servir para suprimir ciertos tejidos dependiendo de su valor. Son las secuencias de inversión-recuperación que usaremos en muchísimas áreas anatómicas. Y el último parámetro del que voy a hablar, no voy a hablar de ninguno más, es el flip angle, que puede ser de 90 o menos de 90, que quizá no nos suena demasiado como flip angle. Frecuentemente se representa por una letra alfa, pero lo que sí nos suena es que hay dos grandes familias en la resonancia, que son las secuencias spin-eco y las secuencias gradiente de eco. Pues bien, las spin-eco se caracterizan por un flip angle de 90 y las gradiente de eco por un flip angle inferior a 90. La secuencia spin-eco se caracteriza por ser más larga, tiene una resolución espacial mayor y menos artefactos. Los vasos se van a ver hipointensos con vacío de flujo. El gradiente, sin embargo,
Es una secuencia más corta, con una resolución espacial menor y con más artefactos, lo cual nos va a servir en algunos casos, porque vamos a querer demostrar precisamente el artefacto, y los vasos pueden ser hiperintensos, lo que nos va a ayudar a realizar secuencias vasculares sin contraste. Como factores intrínsecos tenemos los tiempos de relajación, los famosos T1 y T2, que son independientes uno de otro. El T1 es el tiempo de relajación en el eje longitudinal, el T2 es el tiempo de relajación transversal, y cuando hablamos de que potenciamos una secuencia en T1 o en T2, potenciar en T1 quiere decir que usamos estos parámetros de valor disminuido para potenciar el T1 de los tejidos, y potenciar en T2 quiere decir que usamos el TR y el TE elevados para potenciar el T2 intrínseco de los tejidos. Y aquí os pongo un resumen. En este cuadro prácticamente entrarían todas las secuencias que realizamos en resonancia, con nombres más o menos sofisticados dependiendo del fabricante, con más o menos modificaciones, pero en general se encuadrarían dentro de las secuencias spin-eco y gradiente de eco y T1 y T2. Las secuencias T1 spin-eco frecuentemente las llamamos anatómicas, nos van a servir para delimitar la anatomía, y las secuencias T2 spin-eco de manera simplificada, pero sirven para determinar la patología. El T1 gradiente de eco sirve también para anatomía, pero de manera muy importante es la que nos va a dar secuencias vasculares sin contraste. Y la T2 gradiente de eco aprovechará que tiene un mayor, el chemical shift sería el cambio químico y su tendencia a los artefactos, que nos va a servir precisamente, a veces va a ser un problema el artefacto, pero el T2 gradiente de eco nos va a servir para extraer información de lo que nos da artefacto. Tenemos secuencias 2D y 3D y siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la secuencia el compromiso permanente que hay entre la resolución espacial y la resolución temporal. Aquí os pongo un ejemplo de un paciente traumático con unos hematomas frontovasales que hasta que no hemos realizado el gradiente en T2 no hemos observado estas microhemorragias debidas a una lesión axonal difusa. Y aquí un ejemplo en T1, que son estas secuencias vasculares, en este caso es la time of flight, que son secuencias imprescindibles, por ejemplo, en el área de neuro, que sin contraste delimitamos el flujo de los vasos de manera muy correcta. Pasamos a una pequeña parte de semiología general, que en general hablamos del agua y la grasa. ¿Por qué? Porque si pensamos en otras densidades, en otros tejidos, si pensamos en el aire o en el metal, no hay hidrógeno, no hay señal. Entonces lo veremos hipointenso en T1, hipointenso en T2, y además nos va a condicionar artefactos. Este es un ejemplo del caso anterior, en que observamos hipointenso el aire del seno, y cuando vamos a la secuencia de gradiente que magnifica el artefacto, pues vemos cómo está artefactuado parte del parénquima adyacente. Cuando observamos un tejido hipointenso en T1, hiperintenso en T2, normalmente va a ser por el aumento de su contenido en agua. Y cuando observamos un tejido hiperintenso en T1 y con una señal en T2 intermedia, probablemente será por contenido en grasa. ¿Es siempre lo que brilla en T1, lo que es hiperintenso en T1 grasa? Pues no siempre, y aquí os adjunto un artículo del Radiographics, tiene ya unos años y como veis habla de lesiones intracraneales, pero muchas de estos tejidos, de estos hallazgos que brillan en T1,
van a brillar también en T1 si los encontramos en otras áreas anatómicas. Los más famosos, los tejidos más famosos que brillan en T1 son los lípidos, el contraste paramagnético, las secuencias posgado normalmente serán en T1 y la sangre en la fase de metahemoglobina. Luego existen otros tejidos como será la melanina, la alta concentración en proteínas y algunos metales que están en pequeñas cantidades, las microcalcificaciones o los depósitos finos de algunos minerales. Y también el flujo lento puede ser hiperintenso en T1. Como ejemplos vemos el contenido lipídico de este lipoma del cuerpo calloso. Dentro de la hemorragia, la metahemoglobina, que es una de las fases de la hemorragia, va a ser hiperintensa en T1. Aquí la parte de metahemoglobina de este hematoma parenquimatoso, de sangrado agudo en este cavernoma o de trombosis aguda en este caso de trombosis del seno transverso. Como veis, la melanina en este T1 sin contraste podemos ver su presencia en estas metástasis de melanoma. Podríamos hacer el diagnóstico de metástasis incluso con este T1 sin contraste. Y el contenido proteináceo, por ejemplo, en este quiste coloide, o el contenido, proteináceo habitual de la neurohipófisis por su contenido hormonal. Como depósito de minerales, en el caso de la encefalopatía hepática, podemos tener depósitos de manganeso que van a ser hiperintensos en T1. Y pasando al apartado del agua, bueno, recordemos de manera sencilla que es hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con T1 y T2 largos. Si queremos ver el agua, frecuentemente lo que vamos a usar son las secuencias en T2. Querremos valorar el edema asociado a múltiples patologías, pero también las cavidades con contenido líquido. Y podemos usar un T2 con o sin supresión grasa. Con la supresión grasa, evidentemente, tenemos mejor valoración del edema. Aquí os pongo dos ejemplos. Como tenemos en T2, podríamos intuir algo, pero si no hiciéramos la secuencia STIR, podríamos dejar pasar esta lesión de los ligamentos de elementos posteriores en un paciente traumático, o en este paciente con una orbitopatía inflamatoria, en el T2 no vamos a ver hallazgos y aquí en el SPIR será con esta pequeña cantidad de edema como vamos a diagnosticar la patología. ¿Queremos ver toda el agua? Pues podemos usar secuencias inversión-recuperación. Recordemos, hablábamos del TR, del TE y también de un parámetro que se llama tiempo de inversión, y esta es una de las secuencias en que podemos utilizar un tiempo de inversión para darnos mayor información. El tiempo de inversión largo va a suprimir el líquido cefalorraquídeo y va a mejorar la valoración del edema. Y podemos hacerlo sin o con supresión grasa. Aquí un ejemplo donde en el T2 intuimos que hay una lesión cortical frontal izquierda y la delimitamos mucho mejor con el FLAIR porque con el tiempo de inversión largo hemos suprimido el LCR. Podemos usar también la resonancia para valorar el grado de movilidad de las moléculas de agua. Y en la secuencia difusión nos serviría para intuir esta movilidad de las moléculas del agua. En general, el agua libre tiene un movimiento en tres ejes, que es el que tendría, por ejemplo, el agua dentro de un recipiente, y podríamos asimilarlo al LCR dentro del sistema ventricular, y esto sería lo que consideraríamos el agua libre.
Cuando este movimiento no es libre, sino está dificultado por múltiples motivos, hablaríamos de difusión restringida. Y esta puede ser isotrópica, porque la difusión puede ser similar en todas las direcciones, o anisotrópica si solo es en ciertas direcciones. Y en este ejemplo vemos cómo existe en difusión una hiperintensidad que se tiene que correlacionar con el mapa ADC. En este caso se debe al edema citotóxico debido al infarto agudo. La DTI, la difusión tensor, es la difusión anisotrópica, entonces es la difusión con preferencia en una dirección. Nos va a servir para delimitar, por ejemplo, tractos, porque la dirección del agua tiene preferencia en una dirección, como en este ejemplo, que es una reconstrucción de la vía piramidal. Y si hablamos de la grasa, recordamos que tiene un T1 corto, que no es la única sustancia que tiene un T1 corto, y que es hiperintensa en T1 de manera característica. La presencia de la grasa va a tener una serie de desventajas en resonancia. Es hiperintensa en muchas secuencias, tanto en T1 como en T2, por lo tanto va a disminuir la sensibilidad de las secuencias, nos va a crear artefactos, pero por contrario vamos a tener una serie de ventajas, ya que nos delimita la anatomía normal y va a caracterizar el contenido graso de las lesiones. Por ejemplo, para valorar anatómicamente vemos los planos grasos en este cuello suprayoideo y nos ayuda a determinar el componente graso de una lesión. Y como la grasa, aparte de tener ventajas, tiene desventajas, son de una importancia, una grandísima importancia las técnicas de supresión grasa, que lo que van a hacer es confirmar la presencia de grasa, aumentarán el contraste de la imagen y van a reducir artefactos. Como referencia sobre el tema, estos son dos artículos del Radiographics, este es más antiguo y este es más actual. Habla de 3 teslas y osteomuscular, pero lo que explica lo podemos aplicar en general a 1,5 y a otras áreas anatómicas, porque las secuencias de supresión grasa básicamente son las mismas. Y son principalmente 2 familias las secuencias de supresión grasa. Y eso es lo que tendríamos que tener más claro. Están las basadas en inversión-recuperación, que es la secuencia STIR, recordemos, con un tiempo de inversión corto, y están las basadas en el chemical shift, que hay de varios tipos. La clásica es el FAT-SAT, tenemos la excitación de agua y tenemos la más nueva, la Dixon, que últimamente ha vivido un gran crecimiento. ¿Qué características tiene el STIR frente a la chemical shift? La STIR no es específica de la grasa, sería un poco como matar moscas a cañonazos, digamos. No suprime solo la grasa, sino va a suprimir todo lo que tenga el TR corto. Es decir, que puede suprimirnos el contraste, la melanina, todo aquello que hemos comentado que tenía el TR corto y que brillaba en T1. Por lo tanto, solo podemos usarla en T2, pero tiene la gran ventaja de que tiene menos artefactos. Y las basadas en el chemical shift, sin embargo, son específicas de la grasa, se pueden realizar, por lo tanto, en T1 y en T2 con contraste y no nos excluirían todos esos tejidos de los que hablábamos en el STIR, pero es una secuencia que suele dar más artefactos. Y bueno, como ya hemos comentado, como la grasa brilla en secuencias T1 y en secuencias T2, realizar una secuencia de supresión grasa, por ejemplo, en este caso el STIR, nos es de gran utilidad. Aquí vemos como en el STIR diagnosticamos una espondilitis que aquí habría quedado pues sin diagnosticar, y como aquí en el T2 de la columna lumbar intuimos que hay algo,
pero es en el STIR donde vemos que existían hallazgos en relación a una artritis facetaria. El SPIR, la saturación selectiva de la grasa, aquí tenemos en el T1 un pseudotumor orbitario y vemos como en el SPIR suprimimos selectivamente la grasa y delimitamos mejor el pseudotumor y el edema que lo acompaña, y en el estudio post-contraste delimitamos muchísimo mejor el realce con contraste. Otra utilidad del SPIR, solamente del SPIR, porque sería una saturación selectiva de la grasa, es detectar que eso que creemos que es grasa, efectivamente lo es, porque se suprime entre el T1 y el SPIR. Y aquí os he puesto un ejemplo de lo que es el estudio comparativo entre una secuencia STIR contra una Dixon. La secuencia STIR nos da menos artefactos y nos delimita, tiene muy buena resolución y contraste en la imagen, y el Dixon, aunque tiene más artefactos, nos da la ventaja indudable de aportarnos con una misma adquisición un T2 sin y con supresión grasa. Y es uno de los temas en boga de si abandonar el STIR a favor del Dixon. Esta es un poco la bibliografía que he utilizado, son artículos de referencia del Radiographics y este tratado, que si tenéis interés en el tema me parece excelente, y dentro de los textos que hay de resonancia, los que lo explican con más sencillez. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Eva, muchas gracias. Yo quería felicitarte y agradecerte el esfuerzo que has hecho para explicar este tema, que es súper complicado, ya lo hemos visto, y para los que no somos radiólogos o para los clínicos, siempre tenemos claro que el tema de las secuencias de resonancia es lo que nos vuelve locos de intentar entender, ¿vale? Entonces, estamos todos de acuerdo, creo que nos falta mucha formación en física, tú lo has dicho al principio, y en este sentido Salva hace la primera pregunta y te pregunta si crees que deberíamos tener en cada servicio unas sesiones periódicas dirigidas a todos los profesionales, ya no solo médicos, sino también a los técnicos, de recuerdo de conceptos de física aplicada al diagnóstico por la imagen. ¿Te parecería una buena iniciativa? Bueno, yo creo, bueno, yo soy fan de que hay que saber, de que tenemos que saber algo de física, porque es un hecho, una característica diferencial y un valor añadido que da el radiólogo. Entonces, yo creo que sí, aunque realmente esto es un tema sería un tema de discusión, porque realmente hay gente que trabaja de manera muy correcta y no está interesada en el tema de la física, pero yo soy una fan y creo que mejora nuestro trabajo diario, nos aporta valor, y yo creo que puede ser de utilidad en el diagnóstico de manera práctica. O sea que yo sí que abogaría por intentar tender un puente entre la física y la radiología, intentando no entrar mucho en el tema de fórmulas de lo que es la física dura, porque realmente lo que ves en los textos cuando intentas interesarte en el tema de la física, es que realmente es muy difícil tender ese puente, ¿no? Enseguida se emplea un lenguaje muy físico que hace que el radiólogo se vaya para el otro lado, ¿no? Y ahora mismo que técnicamente todo se ha hecho tan complejo, no como el principio de la resonancia, la gente intentaba aprender física, ahora la técnica se ha hecho muy compleja, la gente ya pasa de aprender física porque realmente lo vemos tan complejo y tan alejado que es difícil. Yo sí que abogaría por tender un puente entre la física y la radiología, porque yo creo que es una parte diferencial de nuestra especialidad. Y en este sentido, ¿crees que la formación que estamos dando los técnicos de imagen en solo 2 años
es suficiente para intentar que los técnicos extraigan el máximo rendimiento a los protocolos? Bueno, la verdad es que yo estuve comentando también con los técnicos el tema de cambiar parámetros y realmente he visto que ellos cambian muy pocos parámetros, por una parte porque ya los protocolos son muy complejos y por otra parte les da miedo que un T1 deje de ser un T1, que un T2 deje de ser un T2. Entonces, quizás sí les pudiera aportar para mejorar alguno de los protocolos, tender también un puente entre la física y los técnicos. Una formación continuada de nuestros técnicos de resonancia. Luego, dentro de ellos siempre hay algunos que tienen más interés en profundizar en los parámetros, otros que por miedo, por precaución, los quieren tocar un poco menos. Hay variabilidad, pero siempre si se ofrece una formación yo creo que sería positivo. Muy bien. En esta línea, Salva también apunta que, como sabes, en cada área anatómica la cantidad de grasa en los tejidos es diferente, ¿eh? Por tanto, no es lo mismo valorar patología en glándula mamaria, a nivel óseo en hígado, mediastino, en cabeza y cuello. En ese sentido, ¿crees que deberíamos optimizar los protocolos técnicos adaptando las secuencias de supresión de grasa a cada área anatómica? Bueno, normalmente los técnicos de aplicaciones vienen, nos ponen los protocolos y allí suelen venir bastante adaptados a lo que es el tejido. Las secuencias son las mismas. Usamos el STIR, usamos el Dixon, usamos las mismas secuencias con pequeñas modificaciones en todas las áreas anatómicas. Y la optimización a cada tejido suele ser una cosa que suele venir el técnico de aplicaciones a ponérnosla, ¿no? Entonces, el propio técnico, como explicaba, a veces tiene miedo de tocar cosas por que pierda valor esa secuencia. Pero bueno, es algo que más que tocarlo nosotros, es algo que el técnico de aplicaciones, si no está optimizado, tiene que optimizar. Nos has comentado a lo largo de la sesión que para interpretar los hallazgos es importante comparar, ¿no?, diferentes secuencias al mismo tiempo. En este sentido, ¿qué le pedirías tú a los visores que tenemos para facilitar vuestro trabajo? Bueno, nosotros, la verdad es que los visores que tenemos yo creo que son bastante correctos porque trabajamos en general, bueno, secuencias puede haber muchas, pero yo creo que los visores que tenemos son bastante correctos para el trabajo que realizamos. Yo creo que en principio no hay queja en ese sentido. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Pasamos la palabra a Salva para hacer las conclusiones finales. Muy bien, muchas gracias, Tony, por tu moderación. Eva, oye, muchísimas gracias. Ha sido una alegría hacer el recordatorio y aprender de todo lo que nos has explicado. Y yo creo que lo que hemos aprendido es, primero, hombre, que vale la pena hacer un recordatorio en los conceptos de física y nos has animado a que lo hagamos todo. Nos has recordado cómo valoramos el agua, las secuencias, nos has valorado cómo valoramos, lo has dicho muy bien, las dos familias para valorar la grasa y suprimir la grasa y de una manera muy políticamente correcta nos has dicho que probemos el Dixon y quizás tendríamos que cambiar y dejar de hacer el T2 y el STIR y hacer el Dixon. Pero le he dicho que lo vayamos probando. Pero yo creo que tiene razón y que tenemos que ir actualizando los protocolos. Bueno, lo miramos cada uno en nuestro servicio y lo vamos haciendo. Bueno, en general, muchas gracias y tenemos que coger tu invitación a seguir haciendo sesiones de recordatorio de conceptos básicos de física en el día a día en nuestros servicios. Bueno, muchísimas gracias, Eva. No sé si quieres decir alguna palabra más a la audiencia antes de acabar. No, nada más. Bueno, solamente a la audiencia recordarles que mañana tenemos a la doctora Ana Teixidó de traumatología que nos hablará del síndrome del maltrato infantil, las claves para diagnosticar en nuestras exploraciones el síndrome del maltrato infantil. Muchas gracias a todos, que tengan todos un buen día. Nos vemos mañana. Claro. Adiós. Muchas Mañana. gracias. Vale, Adiós. Eva, Tony.